El libro de Efesios, sesión 3, Efesios 2, del 1 al 10. Muchos consideran que este pasaje en el que vamos a sumergirnos hoy es el más importante de la Biblia. En muchos sentidos, es la prueba de fuego para saber si comprenden de qué se trata el Evangelio. Es la explicación de Pablo de por qué necesitamos ser salvos y cómo Dios lo hizo en este pasaje. El apóstol Pablo va a disipar dos mitos muy arraigados que nuestra cultura cree sobre el mal. El primero es que el principal problema en el mundo son las otras personas. El segundo es que, en el fondo, no somos realmente tan malos. Básicamente, somos buenas personas, pero débiles y un poco confundidas. El famoso psicólogo Carl Rogers expresó el pensamiento predominante del siglo pasado: en nuestros corazones somos básicamente buenos. Nuestro principal problema es que perdimos contacto con nuestra bondad interior. Las estructuras sociales la han oscurecido. Pablo voló por los aires esos mitos en la primera oración de Efesios 2, verso 1. Aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Primero noté que les habla a ustedes. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, no otras personas, sino ustedes. Todos reconocemos que algunas personas son malas, pero en general pensamos que el principal problema es alguien más. La Biblia va al grano con todo esto y dice: no, ustedes son el problema. Solo hay una categoría de personas: pecadores. El pecado es una enfermedad incurable que vive en el corazón de cada persona nacida. El pecado nos ha matado espiritualmente a todos por igual. Esa es la segunda palabra que desafía la forma en que nuestra cultura piensa de sí misma: muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. La mayoría de las personas prefiere pensar que el pecado es una mala acción que hacen: robo, adulterio, injusticia racial, algo de este estilo. Pero la palabra muertos nos muestra que el pecado no es una acción, es una condición de nuestro corazón. No es que hacemos cosas malas y eso nos hace malos. Es que hacemos cosas malas porque somos malos. No es que robamos, engañamos y por lo tanto eso nos hace ávaros. Robamos y engañamos porque por naturaleza somos ávaros. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. En el verso 3 nos da un vistazo de la actitud central del pecado. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Tenemos por naturaleza objetos de ira como los demás. Dice que nuestros deseos corporales, en lugar de Dios, se convirtieron en el Señor, el controlador de nuestras acciones. Nuestro cuerpo dice: tengan sexo, y nosotros obedecemos. No, su cuerpo dice: gasten un montón de dinero en mí, y nosotros aceptamos. Nuestro cuerpo dice: vivan una vida de lujuria sin importar cuán tacaños tengan que ser o a quién deban lastimar, y hacemos lo que nuestro cuerpo dice. Además, no queremos que nada ni nadie impongan las reglas y los controlen. Les enseño a mis hijos que puedan atender el pecado pensando en la palabra yo. El pecado es el gran problema del yo. Yo quiero estar en control en lugar de Dios. Yo quiero ser el que está al mando. Mis deseos son más importantes que la voluntad de Dios. Mi gloria es más importante que la suya. Escuchen todo esto y dicen: pero espera, papá, conozco personas que ni siquiera creen en Dios y aún así hacen muchas cosas buenas. Todos conocemos la historia del hombre que se tira sobre una granada para salvar a su compañero. ¿Eso no es algo bueno incluso si no es cristiano? Claro, pero a la luz de nuestro mayor pecado, no amar a Dios, no rendirse a Él y no vivir todas las cosas para glorificarlo, incluso nuestras cosas buenas no parecen ser realmente buenas. Nuestra traición cósmica contra Dios es tan mala que es difícil llamar buena a nuestra bondad. Antes de seguir con el verso 4, quiero que puedan captar eso. Ustedes y yo merecemos la ira de Dios. Nuestra blasfemia contra Dios merece el castigo eterno del infierno. Según la Biblia, el infierno no es ni un poco peor de lo que merecemos. Sé que son muchas malas noticias. El verso 4 contiene probablemente la conjunción más grande que se haya pronunciado. Verso 4 dice:
Pero Dios, dejen que la fuerza de eso los golpee por un momento. Ustedes y yo estábamos muertos en nuestros pecados, desamparados, pero con esperanza. Esperanza. ¿Por qué? Pero Dios. No había nada que el hombre pudiera hacer para salvarse. Pero Dios hizo algo. Verso 4. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Muchos teólogos y cristianos hablan de la salvación tan fría y mecánicamente, como si fuera una fórmula. Dios dio a luz nuestra salvación y tierno amor en Jesús, bañado en lágrimas de quebranto, por su gran amor cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Verso 5. Nos dio vida junto con Cristo. Donde no había nada más que muerte, había toda esta vida. Estábamos en un cementerio. Ahora estamos en este jardín que crece y florece. Por cierto, noten que todo eso está en tiempo pasado, porque hace referencia a lo que Jesús hizo en la cruz. En la cruz, Jesús tuvo la muerte que se suponía que debíamos tener. En los primeros capítulos de la Biblia, Dios había dicho que el que pecaba debía morir. Dios no puede mentir ni echarse para atrás en su palabra. Por eso Cristo murió en nuestro lugar. Absorbió esa maldición. Cuando aceptan su muerte y la resurrección como suyas, escapan de la maldición de la muerte y viven de nuevo por medio de él. Estaban en una tumba. No había más que muerte a su alrededor, pero Dios los trajo a la vida. Donde había una tumba, de repente surgió un jardín que brilla y florece de nuevo. Pablo continúa, verso 6. Y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús, en los lugares celestiales. De nuevo, noten el tiempo pasado. No dice que nos sentará, sino que nos sentó con él en los lugares celestiales. A los ojos de Dios, yo ya estoy sentado con Cristo en el lugar de honor alrededor del trono de Dios. No podría estar en un lugar más alto en el cielo, más cerca de Dios. Estoy en el asiento de Jesús. Estoy espiritualmente seguro como si ya estuvieran allí. ¿Saben el tiempo de confianza que eso les puede dar? Estoy tan seguro del cielo como Jesús mismo lo está, porque Él se convirtió en mi salvación. Cuando digo que estoy seguro del cielo, a veces las personas lo toman como arrogancia. ¡Wow! ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad piensas que eres tan bueno, tan justo, que puedes estar tan seguro? No, para nada. Jesús fue justo y pagó mis deudas de pecado en su totalidad. Intercambiamos lugares y yo voy al cielo debido a Él, no por mí. Incluso ahora cuando oro, sé que Dios me oye como si fuera YouTube, porque oro en su nombre, desde su asiento, basado en su obra, no la mía. El Evangelio es que Dios no me oye por cómo he vivido o cómo ha sido mi semana. El Evangelio es que Dios me oye por lo que Jesús vivió en mi lugar. El verso 8 es el gran resumen de Pablo del Evangelio. Verso 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. 4 cosas cruciales para entender la salvación en este verso y los que siguen: la causa, el medio, los efectos y la promesa de la salvación. Número 1. La causa de la salvación es la gracia. Gracia significa que Dios lo hizo todo. ¿Ven la palabra esta en el verso 8? La gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes. En griego, la palabra esta está ubicada en la oración para que aplique tanto fe, salvación, ambas. La salvación y la fe para recibirla son regalos de Dios para ustedes. Como aprendimos en nuestra primera sesión, la salvación es la obra de Dios en nuestras vidas. Dios nos despertó, Dios nos devolvió a nuestros sentidos, Dios nos atrajo a Él e incluso nos dio la capacidad para creer. La causa de la salvación es la gracia. Número 2. El medio de la salvación es la fe. Pablo dice que la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. La fe es la mano que toma y recibe la salvación de Dios. Así lo que Jesús hizo se vuelve nuestro. ¿Qué significa cuando decimos que somos salvos por la fe? Es muy importante. La fe no es simplemente un sentimiento religioso, no es una virtud. La fe es la creencia de que Cristo lo logró tal como dijo que lo iba a hacer.
y simplemente descansar en esa verdad. La causa es la gracia, el medio es la fe. Número 3. Los efectos de la salvación son las buenas obras. Vean el verso 10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. La salvación es solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Lo que la Biblia nos dice es que no hay manera de que Jesucristo pueda entrar en nuestras vidas. No hay manera de que podamos experimentar la fuerza de su gracia y que no fluya de nosotros en buenas obras. No somos salvos por buenas obras. Nuestra fe se valida, se prueba por las buenas obras. La fe salvadora siempre produce buenas obras. Dios los salvó, les dio vida, lo que significa que comience a cambiar sus deseos. Y si eso no ha empezado a suceder en ustedes, entonces no son realmente salvos. Aquí va lo último. Número 4. La promesa de la salvación es lo que Dios comenzó, lo va a terminar. En el verso 10, Pablo dice que somos hechura suya, literalmente. En griego dice poema. ¿Y de dónde proviene nuestra palabra poema? Dios ha comenzado a escribir un poema con sus vidas. Está componiendo esta hermosa canción confundida que lo glorifica a Él. Lo que Dios ha comenzado, lo va a terminar. El verso 10 sigue y dice, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios ya ha planeado esas buenas obras para que ustedes las hagan. Ya he creado las oportunidades para ellas. Ya les ha dado el poder para hacerlas. Todo lo que tienen que hacer es rendirse a Jesús, dejar que Él haga esas buenas obras a través de ustedes. El cristianismo no es hacer lo que sea por Dios, sino dejar que Cristo haga todo a través de ustedes. Dios hace toda la obra en ustedes. Él es el que empezó todo el proceso con usted y lo que comenzó, Él asume la responsabilidad de terminarlo. Dirán, pero me siento tan sucio y débil. Por supuesto, el Evangelio no consiste en que Dios los acepta por los limpios y fuertes que son. Los acepta por lo que Jesús hizo en lugar de ustedes. Esta es la pregunta. ¿Alguna vez han recibido este ofrecimiento de salvación personalmente para ustedes? ¿Alguna vez han aceptado a Cristo por su cuenta? Jesús dijo que estaba terminado. Créanle, confíen en eso, descansen en eso. Digan, Cristo, lo creo y lo recibo. Y eso lo resuelve. Pueden tomar esa decisión y recibir a Cristo hoy. Amén.